Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de Jornadas Católicos y Vida Pública de Lugo. Es para mí un honor el poder estar aquí hoy. Estoy muy agradecida a los organizadores, al delegado de Apostolado Seglar, Alfredo Losada, al director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Juan Camaño, por la posibilidad de estar aquí hoy. Bueno, para mí es un honor porque llevo ya 8 años como propagandista y en estos 8 años he tenido la posibilidad de asistir a las Jornadas Católicos y Vida Pública en Santiago, ya 4 ediciones, 2 en Tui Vigo, una en Orense y es una alegría que también la ciudad de Lugo, la diócesis de Lugo, se una a esta iniciativa como lugar de encuentro, de reflexión de los católicos para buscar la unidad de acción en los temas referentes a la doctrina social de la Iglesia. También es un honor para mí poder presentar a Elena Otero Novas, porque es compañera y amiga de la Asociación Católica de Propagandistas y el poder estar aquí es también una alegría. Elena Otero Novas para mí es un ejemplo de lo que se llama hoy compatibilizar la vida laboral y profesional, puesto que, me dice en su reseña biográfica, en primer lugar, que nació en Lugo, se casó en Lugo y con un lucense, ¿no? Eso es lo que me enseñará en primer lugar. Y ha formado con su marido una familia con 3 hijos, de los cuales su edad abarca de los 8 años a los 17, ¿no? Y esto lo compatibiliza con su carrera profesional como abogado del Estado, en primer lugar, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, entre otros destinos. Actualmente, desde el año 2012, es secretario general del Consejo y directora general de Asesoría Jurídica del Grupo Empresarial SACIR, pero además también saca tiempo para la Asociación Católica de Propagandistas, acudiendo a foros como este y en concreto en la obra de la asociación, que es la Fundación Universitaria San Pablo CEU, en donde es patrono desde el año 2012. Además, es autora de diversas ponencias y publicaciones sobre temas jurídicos y sociales. Como ven, con esta apretada vida, es de agradecer que haya podido sacar su tiempo para compartir con nosotros sus reflexiones y su saber en un tema tan interesante y tan actual como es crisis política, crisis económica y crisis social, una visión desde la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias, Elena. Buenos días, no sé si funciona. Señor Obispo de Lugo, don Alfonso Carrasco, señor Viceconsiliario de la Asociación Católica de Propagandistas, don Andrés Ramo, también lucense, buen amigo, señor Director de las Jornadas de Católicos y Vida Pública, don Juan Camaño, a quien agradezco su amable invitación para estar hoy con todos ustedes. Nuria, compañera de la Asociación Católica de Propagandistas, secretario de la Asociación Católica de Propagandistas en el centro local que tiene en Galicia, en Santiago, y compañera y amiga, como ha dicho, a quien agradezco sus amables palabras de presentación.
amigos todos, porque muchos de los aquí presentes son amigos. Voy a desarrollar mi ponencia en dos bloques temáticos. Primero me voy a referir a las causas de la crisis, causas políticas, como dice el título, económicas, sociales, a las causas últimas de la crisis, que son espirituales, culturales, y luego me voy a referir a las soluciones, a las vías, a los modos que tenemos para reaccionar e intentar cambiar el rumbo de las cosas, y ahí es donde me voy a centrar, hablando de cómo salir al paso del relativismo, cómo salir al paso del despotismo administrativo, del Estado social sobredimensionado que tenemos, cómo salir al paso del positivismo y del laicismo, del entendimiento meramente formal de la democracia. Esos van a ser los temas que iré desarrollando. Arranco con la crisis política en primer lugar. Hoy, a las 12 del mediodía, se celebra una marcha en Madrid de Podemos. Está convocada a bombo y platillo, al modo de la marcha sobre Roma de Mussolini, y veremos lo que ocurre. El lema es echar a la casta, el lema de esta manifestación. Podemos, en las últimas encuestas, tiene un 20% o más de expectativas de voto. Veremos en qué queda esto. En todo caso, no es anecdótico el fenómeno de Podemos. Es, en mi opinión, altamente significativo. Yo, perdonad que interrumpa, se oye, porque 25 de enero de 2015, el domingo pasado, Syriza ganó las elecciones en Grecia. Es un partido de extrema izquierda. También veremos en qué quedan sus propuestas, algunas ciertamente extremistas, pero además el tercer partido más votado, a mucha distancia, es cierto, pero tercer partido más votado es de extrema derecha y neonazi, y sus líderes están encarcelados, y con los líderes encarcelados es el tercer partido más votado. Ya las elecciones al Parlamento Europeo el pasado mayo de 2014 fueron una primera señal. En estas elecciones lo que hubo fue un 57% de abstención en el conjunto de la Unión Europea, y Europa se vio que se teñía de populismos, de izquierdas y de derechas en los distintos países. No enumero, pero es en todos los países. En Francia Le Pen, en Grecia Syriza, en España Podemos, pero en los demás países también tiene cada uno de ellos su ala populista. La sociedad que tenemos es la que desayuna todas las mañanas leyendo el periódico con un caso nuevo de corrupción de sus dirigentes, de sus élites políticas, y no es casualidad, por tanto, que exista una creciente desafección por parte de los ciudadanos hacia el sistema político. Esta es la crisis política, o lo más señalado de la crisis política. Crisis también económica. Se desata con la quiebra de Lehman Brothers en 2008, en septiembre de 2008, y es consecuencia de una cultura cortoplacista y especulativa que tuvimos durante años de bonanza, en gran medida. Es consecuencia de esta cultura. Lo que nos ha dejado es un paro galopante que asola nuestras poblaciones y particularmente a los jóvenes. Deja sin futuro a los jóvenes. En España el paro ya ha bajado un poco, ligeramente, muy ligeramente, es del 24% de la población activa, es una barbaridad. Y hablan de que entre los jóvenes es incluso un 50% de la población deseosa de trabajar. Nos hemos además acostumbrado a vivir en un estado social absolutamente sobredimensionado, con lo cual, ante esta crisis, lo que tenemos es un estado en quiebra. En el conjunto de la Unión Europea, la media del gasto público viene a ser un 50% del Producto Interior Bruto, y ante esta crisis lo que significa es que la deuda pública es también galopante. En España es el 100%, en estos momentos, prácticamente el 100% del Producto Interior Bruto, y sigue creciendo. El Banco Central Europeo ha lanzado hace unos días, recientemente, un programa masivo de compra de deuda soberana, de deuda pública, que van a soportar en gran medida los bancos centrales de cada país y en menor medida el propio Banco Central Europeo.
para inyectar dinero en el sistema e intentar salir al paso de esta crisis y de estos datos que estoy dando. Pero si no cambiamos la visión cortoplacista y la cultura especulativa, lo que puede ocurrir es que este dinero lo único que acabe haciendo es que los ricos sean más ricos, lo único que acabe haciendo es incidir, es agravar el problema de la especulación. Por tanto, será importante no solo lanzar este dinero, sino que este dinero efectivamente sea conducido a la economía productiva, a la inversión y a la creación de empleo. Y eso está por ver. No necesariamente que se haya lanzado este dinero quiere decir sin más que esto vaya a ocurrir. El paralelismo con la Europa de entreguerras es inquietante. La propia marcha a la que antes he hecho referencia, que va a ser hoy tenemos que leer en los periódicos a ver qué ocurre, es un elemento más que nos hace pensar en este paralelismo. Y no es necesario recordar cómo acabó la Europa de entreguerras, con totalitarismos, con guerra y con graves crímenes contra la humanidad. Pero además en la Europa contemporánea tenemos también una crisis social. Primero, tenemos pavor al compromiso, al descenso de matrimonios religiosos o civiles. No va, que hay un descenso muy importante, ya sean religiosos o civiles. No va acompañado un incremento correlativo de otras fórmulas de convivencia, como las parejas de hecho, por ejemplo. No. Lo que se incrementa exponencialmente son los hogares unipersonales, personas que deciden vivir solas. La exaltación, por tanto, absoluta del individuo, la disolución de cualquier lazo que sea mínimamente duradero y estable. Y no es una manera de hablar, doy cifras. Alemania, 40% de hogares unipersonales. En Dinamarca, 47%. En España, 24%, pero creciendo. En Europa no creemos tampoco en el futuro, y buena prueba de que no creemos en el futuro es la crisis demográfica que también nos afecta. En la mitad de los países europeos, el crecimiento de la población, el crecimiento natural de la población es negativo, y en el resto es irrisorio. En su inmensa mayor parte, el crecimiento de la población, inmensa, 95% de ese orden, viene de la inmigración. La población es cada vez de más edad, más vieja, y la pirámide poblacional, por tanto, se invierte. Entonces, ante todos estos datos y todos estos elementos, la pregunta es, ¿qué es lo que mueve la historia? ¿La política? ¿La economía? ¿Una mezcla de las dos cosas? Si miramos la historia, si la contemplamos con una cierta perspectiva y nos elevamos un poco por encima del día a día y de lo meramente material, podremos comprobar que lo que mueve la historia de los hombres es su dimensión espiritual, o su cultura, como queramos llamarlo. ¿Y cuál es la cultura de la Europa contemporánea, de la sociedad posmoderna que se ha venido a denominar? El materialismo, el individualismo extremo, me remito a las cifras que acabo de leer, y el relativismo. Hemos asumido como religión el relativismo. El relativismo es el fundamento, o eso hemos asumido, de la democracia. Todas las doctrinas y todos los sistemas y todas las ideas son igual de buenas. Si digo que una idea o un sistema es mejor que otro, soy intolerante. Y si digo que algo es verdad, soy fundamentalista. Y además genera miedo y recelos, simplemente decirlo. El panorama mejora las expectativas de pensadores marxistas como Gramsci, que era un periodista y pensador marxista coetáneo de Mussolini, que escribió unos cuadernos desde la cárcel que tuvieron gran predicamento después de la Segunda Guerra Mundial, en el socialismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que nos decía que en la Europa occidental no tenía sentido plantear la llegada al poder del marxismo por la vía de la insurrección del proletariado y la conquista del aparato del Estado,
porque en los países occidentales existía la democracia y por tanto lo que había que conquistar era la sociedad misma. ¿Cómo? A través de la lucha cultural, lo denomina así. La educación es un campo crucial, lógicamente, para esta lucha cultural. ¿Y qué decía que era lo primero que había que hacer Gramsci? Lo primero, en el tiempo, la neutralización de los valores culturales adversos. O sea que le hubiera parecido un buen resultado a Gramsci si pudiera ver lo que está ocurriendo en la Europa de nuestros tiempos. Hannah Arendt es también una pensadora, una periodista alemana, judía, de origen judío, que tuvo que huir de la Alemania nazi a los Estados Unidos de Norteamérica y que escribió una obra, después de esta huida, denominada Los orígenes del totalitarismo. Hannah Arendt en esta obra nos dice que lo característico del totalitarismo son las masas y que a las masas lo que precede es un individualismo extremo. Es el aislamiento social del individuo. Es el individuo sin arraigo, sin identidad. Estas masas, nos dice, son impotentes para actuar, no pueden actuar ni reaccionar frente al poder. Y concluye, lo que de verdad quiere el Estado totalitario no es dominar coactivamente al pueblo. Lo que quiere es un sistema en el que el hombre sea superfluo. Bertrand de Jouvenel es otro periodista y pensador conocido, en este caso francés. En su caso tuvo que huir de la Francia ocupada por los nazis, de la Francia de Vichy, le perseguía la Gestapo, escapa a Ginebra y en 1945 escribe una obra sobre el poder, se titula así. Nos describe cómo llegamos al estado totalitario en esta obra, que desemboca finalmente en la Segunda Guerra Mundial. Y al leer algunas de sus páginas, que no voy a leer literalmente, pero sí les invito a leerlas, parece que estamos leyendo el periódico de antes de ayer. Es una cosa muy curiosa. En su libro, Bertrand de Jouvenel nos dice que la filosofía individualista y racionalista de los siglos XVIII y XIX, que solo vio al individuo y al Estado, cometió este error, se olvidó de que había autoridades morales, poderes sociales intermedios que encuadraban al individuo, que arropaban al individuo y que servían de freno al poder. Al obviar este dato, estas filosofías, al destruir este tipo de barreras y baluartes, lo que abrieron campo es a un desorden, a un caos de pasiones e intereses egoístas, finalmente al caos y a la tiranía después del caos. Esta es la descripción de Bertrand de Jouvenel, cuyas páginas pintan una realidad que se parece enormemente a la de nuestros periódicos en estas mismas semanas. Y es que la Europa de hoy ha confundido el imprescindible respeto a todas las personas con la disolución de la propia cultura e identidad. Europa reniega de sus raíces, que en gran medida son cristianas, y lo siguiente es que tiene miedo al futuro. El cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, nos decía que en Europa existía un fallo interno de su sistema, como si fuera un cuerpo humano, de su sistema circulatorio, que amenazaba su propia vida y que intentaba remediar Europa con trasplantes como la inmigración. Y en paralelo a esta realidad europea que he pintado, lo que tenemos es el Islam. El Islam, en cambio, parece renacer. Es verdad que hay una mayor riqueza material en algunos países islamistas, por razón del petróleo, como todos conocemos, pero también es verdad que más importante aún es la convicción que pueden tener estos pueblos de que el Islam es un fundamento válido para sus vidas. Con lo cual, a la situación de entreguerras tenemos que sumar el factor de la integración de la inmigración, del denominado multiculturalismo y del Islam. No hace falta que
recuerde lo que ocurrió a principios de enero en París, la conmoción y la zozobra que sentimos todos en Europa por razón de los atentados de Al-Qaeda. Hay autores que incluso ven un paralelismo con la caída del Imperio Romano. Podemos hacer un paralelismo con la Europa entre guerras y lo podemos también hacer con la caída del Imperio Romano. Y ante esto, ¿qué hacemos? ¿Lo aceptamos fatalmente? Esta es la tesis de autores como Spengler, que son deterministas, que piensan que hay ciclos que se producen inexorablemente en la historia y hay civilizaciones que inexorablemente tienen que nacer, tener su esplendor y morir. La civilización occidental, y en particular la europea, estaría muriendo. Esta es una tesis. Otra manera de verlo es la de autores que se suelen contraponer a Spengler, como Toynbee, que nos dice: echemos mano de nuestras raíces, de nuestra herencia espiritual, y echemos mano de la voluntad y el poder de cambiar las cosas a través, o el rumbo de las cosas, a través de la acción de minorías creativas y personas excepcionales. Y no nos resignemos, no aceptemos ese declive inexorable de la civilización occidental. Si nos abonamos, como yo me abono, a la tesis de Toynbee, busquemos soluciones. Por tanto, ¿qué podemos hacer para cambiar el rumbo de las cosas? Esta es la segunda parte de mi ponencia. Primero, busquemos en las raíces de Europa. ¿Qué hay en las raíces de Europa? ¿Cuál es la dimensión espiritual y cultural que hay en las raíces de Europa, que podemos oponer al relativismo? Ahí está el cristianismo, en las raíces de Europa. El cristianismo es radical, pero no es totalitario. Afirma que la verdad existe, la verdad objetiva. La verdad objetiva no solo respecto de las distintas dimensiones del mensaje, sino respecto de la vida del hombre, de lo que podemos con nuestra razón y demás instrumentos de que nos podemos valer para conocer la realidad, de lo que pensamos con estos instrumentos, que es bueno para el hombre y para la sociedad. Y además, no solo afirma que la verdad existe, sino afirma que es misión de los cristianos proclamar esta verdad, porque la verdad es para todos. Hay certezas, hay misión, hay elementos propios de cualquier fundamentalismo, pero el cristianismo no es fundamentalista. Algunas veces los cristianos han caído en el fundamentalismo a lo largo de la historia, pero esto es un error. Cualquier fundamentalismo o totalitarismo es anticristiano, porque contraría la esencia del mensaje. Hay pronunciamientos expresos en el Evangelio en este sentido: mete la espada en la vaina. Y la doctrina social de la Iglesia es clara en este sentido. Por ejemplo, la declaración del Concilio Vaticano, declaración, es técnicamente, señor obispo, creo, Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa, que lo que nos dice es que toda persona tiene el deber de buscar y adherirse libremente a la verdad. Pero esta verdad no se puede imponer coactivamente a ninguna persona, tampoco a quienes se equivocan, tampoco a quienes incumplen este deber de buscar libremente la verdad. Porque, y esta es la frase muy clara, lapidaria, la verdad solo se impone por la propia verdad. Este es un primer elemento que tenemos para salir al paso del relativismo. Lo segundo, ¿cómo salimos al paso del despotismo administrativo, de lo que Jouvenel denominaba el Estado minotauro? A través del personalismo, a través de principios tales como el de subsidiariedad, bien conocidos por la doctrina social de la Iglesia. Frente al totalitarismo contamos con el personalismo. Algunos hablan de pensamiento liberal, pero realmente el personalismo nace 1800 años antes del liberalismo y no es tampoco exactamente lo mismo. El hombre, cada hombre, es el centro del universo, es el centro del mundo.
tiene una dignidad inviolable por el solo hecho de serlo. El hombre decide su propia vida, no la deciden los gobiernos ni las mayorías. Las estructuras están al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las estructuras. Este es el eje. Por tanto, si esto es así, lo que afirma el personalismo es que el Estado debe actuar dentro de su orden y para sus propios fines. Esto lo decía ya así Francisco de Suárez, un clásico español, que es su orden, nos lo decía también Juan Pablo II en Centesimus Annus, 1991, para salir al paso de los excesos y abusos del estado de bienestar, el denominado estado de bienestar. Nos decía, estos excesos parten de una inadecuada comprensión de los deberes propios del Estado, que podemos comprender mejor si echamos mano del personalismo y del principio de subsidiariedad. ¿Qué debe hacer el Estado? Gestionar los intereses colectivos, crear o promover las condiciones que favorezcan que cada persona desarrolle libremente su propia vida. Nada menos que esto, pero también nada más que esto. Cuando hablo de Estado, un inciso, me refiero a poder público. En España hoy el Estado casi es el que menos poder tiene. Realmente quienes están actuando en el día a día de la vida de los ciudadanos frecuentemente son las autonomías, las diputaciones, los ayuntamientos. Por tanto, cuando en esta conferencia hablo de Estado, me estoy refiriendo a los poderes públicos. Maritain era un filósofo francés de origen protestante que se convierte al catolicismo junto con su mujer, que también vive en la época turbulenta de la Segunda Guerra Mundial. Durante la época de Vichy tiene que huir, en su caso se recluye o se escapa dando clases en una universidad norteamericana y escribe en 1951 El hombre y el Estado. En esta obra insiste en la distinción entre el Estado y la sociedad o cuerpo político. El Estado es solo un instrumento al servicio del bien común de la sociedad, del cuerpo político, al que no puede absorber. Tampoco puede absorber los grupos familiares o de otro tipo que existen en su seno y que enriquecen al cuerpo político estos grupos desde el pluralismo. El Estado de Derecho tradicional estaba ordenado a la protección de la libertad individual, podemos decir, frente al poder público. El Estado social que tenemos hoy está ordenado a la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos, a un ritmo que ha ido creciendo al mismo tiempo que se ha ido ensanchando el poder del propio Estado, el poder del propio aparato. Y todo ello parte de una errónea concepción del principio de igualdad. Igualdad material en los resultados, en lugar de no discriminación o de promoción de la igualdad de oportunidades, según lo queramos ver en la vertiente negativa o positiva, pero en ningún caso igualación en los resultados. Esta concepción, esta falsa premisa, ha terminado aniquilando el sentido del esfuerzo y de la responsabilidad de las personas y de la sociedad. Es lo que Margaret Thatcher llamaba la cultura de la dependencia. Y así, en nuestra versión moderna del Estado Minotauro, que decía Juvenel, lo que tenemos, es principios del siglo XXI, estamos hablando ya, es un Estado que no ejerce violencia alguna, que es democrático, que es incluso paternalista y que se basa de hecho en atender las demandas crecientes de derechos y beneficios por parte de los ciudadanos. Es el modelo de despotismo administrativo que llega a un compromiso con la soberanía del pueblo a que se refería Alexis de Tocqueville, un escritor francés, jurista, que viajó por los Estados Unidos de América en el siglo XIX y que al describir, lo tengo aquí escrito y no se lo voy a leer por motivos de tiempo, si alguien quiere lo leo después, al describir Alexis de Tocqueville el compromiso que él contemplaba entre el despotismo administrativo y la soberanía del pueblo, realmente está describiendo
el modelo de Estado que tenemos hoy. Y si lo leo, ustedes podrán entenderlo. Y es que el estado social o de bienestar fácilmente se convierte en estado dominador, porque la tentación de dominar allí donde se subvenciona es demasiado grande. El individuo conoce su dependencia de la subvención y aunque tenga un instrumento para reaccionar, un instrumento jurídico, se va a abstener de hacerlo. Por tanto, el poder del Estado en este modelo es mucho mayor de lo que aparenta si uno lee las cartas fundamentales de derechos de las constituciones. Dicho lo cual, no se trata de volver al Estado decimonónico, al Estado liberal decimonónico, pero sí de llegar a un equilibrio adecuado en función de las circunstancias y de la aplicación de los principios de subsidiariedad y solidaridad, bien conocidos por la doctrina social de la Iglesia. Y para ello tenemos que recordar la otra cara de la moneda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y eso sí lo voy a leer. Constitución pastoral, ahora lo digo bien el término canónico, Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Los ciudadanos, por su parte, individual o colectivamente, eviten atribuir a la autoridad política todo poder excesivo y no pidan al Estado, de manera inoportuna, ventajas o favores excesivos, con riesgo de disminuir la responsabilidad de las personas, de las familias y de las agrupaciones sociales. Esto es lo que nos toca a nosotros. Y así nos tenemos que hacer preguntas. ¿Por qué el Estado tiene que sufragar la educación en cualquier nivel, a cualquier persona, de cualquier rendimiento académico, de cualquier extracción social y en cualquier punto geográfico de España? ¿Por qué? Benedicto XVI nos decía en Caritas in Veritate que la subsidiariedad es una ayuda a la persona a través de la autonomía de los cuerpos intermedios que se ofrece cuando las personas, cuando los grupos no son capaces de valerse por sí mismos y tiene una finalidad siempre emancipadora para favorecer la libertad y la participación a la hora de asumir responsabilidades. Por tanto, es el antídoto, nos decía, más eficaz contra cualquier forma de asistencialismo paternalista. Por tanto, Benedicto XVI contraponía la finalidad emancipadora del asistencialismo paternalista. Y podemos seguir haciéndonos preguntas. ¿Por qué financiación pública implica gestión centralizada de servicio público? ¿No hay otras formas de apoyar a las personas? ¿Por qué financiación pública de la educación significa centro público o centro gestionado como si fuera un servicio público? ¿Por qué no se puede apoyar financieramente a las personas o a las familias desde el Estado, a las que lo necesiten, para que elijan libremente los centros de su elección? Perdone la redundancia. ¿Por qué? Pío XI nos decía en el 40º año, 1931, que no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo o industria. Y si así lo hacemos, tendremos además un sistema fiscal menos asfixiante. Habrá que contribuir, según la capacidad económica de cada uno, al sostenimiento de los gastos públicos, pero habrá una parte de la renta disponible según la libre elección de cada persona. Juan Pablo II, en Centesimus Annus nuevamente, nos decía sobre este particular que al intervenir directamente el Estado, los poderes públicos, que aquí son las autonomías más que el Estado, y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Vuelvo al 50% del PIB y al 100% de deuda pública y creciendo, a que antes he hecho referencia. El sistema está literalmente quebrando.
Tercer bloque de temas que quiero tratar y último al hablar de las soluciones, de qué podemos hacer para cambiar el rumbo de las cosas. Cómo salir al paso del laicismo, del positivismo, de la democracia entendida de un modo meramente formal. Marcelo Pera, un periodista que además, un pensador, perdón, no periodista en este caso, era político, fue presidente del Senado italiano de hace unos años, es contemporáneo, nos decía que el Estado social, el Estado minotauro de Juvenal contemporáneo, es un gran dispensador de beneficios para los ciudadanos, pero de ahí se desliza fácilmente, no se conforma con eso, a ser maestro de virtud, nos dice, y monopolista ético. Es una expresión curiosa, porque no solo se ocupa de la igualdad social, sino que se ocupa del bien moral, regula los nacimientos, los matrimonios, la muerte, las relaciones sexuales. No hace falta que les ponga ejemplos por todos conocidos. Y termina finalmente